Al fin está aquí. Después de años, el módulo de sampler ya está disponible para el Soya y el Euroburó. Esto abre los dispositivos a muchas más posibilidades de uso y en este video les voy a enseñar cómo usarlo y un par de ejemplos. Antes de empezar, no olviden suscribirse allá abajo, dejar su like y darle a la campanita para que no se pierdan de ningún video en el futuro. También estoy dejando timestamps por si se quieren saltar alguna parte y consultar esta guía en otro momento. Hay algunos detalles que debemos tomar en cuenta para utilizar el módulo correctamente, así que voy a empezar por ahí. Asegúrense que su tarjeta SD está formateada en FAT32. Esto lo pueden hacer en sus computadoras o directamente en el Soya o Euroburó. En el menú de configuración, bajen hasta Format SD y presionen la perilla. Esto va a eliminar todos los contenidos de su tarjeta, así que asegúrense de haber respaldado. Por ahora, los samples que quieran utilizar deben cumplir con ciertas características. Deben ser archivos WAV en estéreo con un sample rate de 48 kHz y una profundidad de 16 bits. Los archivos deben estar dentro de la carpeta raíz o una carpeta dentro de la raíz de su tarjeta SD, así como importamos también los parches. Y estos archivos no deben durar más de 10 minutos cada uno. Por otro lado, la pantalla de Soya solo puede mostrar 64 elementos a la vez. Entonces vamos a tener, así como en los parches, del 0 al 63 los samples que importemos. También tenemos dos situaciones en las que el uso del DSP va a aumentar. La primera es cuando incrementamos la velocidad a la que se reproduce un sample. Y la segunda es al momento de grabar un nuevo sample o sobregrabar. Para tener acceso a sus samples, deben meter la tarjeta en el Soya o en el Euroburó antes de encenderlos. Si la colocan después van a tener que reiniciarlo. No estoy seguro de si esto cambiará en alguna actualización en el futuro. Por ahora es la única forma. Una observación extra antes de pasar a ver cómo funciona el módulo es que el firmware que estoy utilizando al momento de grabar este video es el 3.0 beta público. Esto quiere decir que esta no es la versión final del sampler. Por lo mismo, recuerden salvar y respaldar sus parches tanto como puedan. Ahora podemos hablar de cómo funciona el módulo. El módulo nos permite usar samples cargados en la tarjeta SD, pero también nos permite grabar y reproducir lo que tengamos conectado en las entradas de audio de Soya. Y a diferencia del módulo de Looper, este sí va a guardar los samples en la tarjeta. Al momento de cargar un nuevo módulo, la función para grabar está deshabilitada, así que solo funciona para reproducir. Al elegir la opción New Sample, aparecen dos botones que son las entradas de audio y un botón para grabar. Con Overdub tenemos opción para grabar sobre lo que ya está en el sampler, pero no va a grabar más que la duración de la grabación original. Y por último tenemos la opción Punch In, que en lugar de agregar audio reemplaza. Al igual que Overdub, no nos permite grabar más que la duración original. La opción File nos sirve para identificar el archivo que está siendo usado por el módulo. Si cargamos el módulo con la opción Non-Selected, se creará un nuevo archivo en la carpeta raíz que se verá algo así. Este quiere indicar el número de sample y en qué parche fue creado. Aquí es donde podemos iniciar a buscar nuestro archivo. Al hacer clic en esta opción, se abrirá la carpeta raíz, que es donde podemos buscar los samples. Si queremos ir a una carpeta específica, simplemente presionamos Back o la flechita para atrás y listo, nos va a abrir el menú con las carpetas y aquí podemos buscar las carpetas específicas en las que sepamos que existen nuestros samples. También podemos crear carpetas nuevas y al elegir uno de estos archivos nos regresará al menú de opciones del módulo y tenemos que subir hasta Done y picarle a la perilla para que se cargue este sample en nuestro sampler. ¿Cómo grabar un sample? Como acabamos de ver, para grabar necesitamos activar esa opción y esto nos va a dar un módulo con 9 botones, 2 entradas de audio, 1 para grabar y las opciones por default que son Speed Pitch, el Playback, el Start y el Length y las 2 salidas. Simplemente conectamos una fuente de audio a las entradas de audio del módulo, como lo hacemos con cualquier otra cadena dentro de Soya. Esto nos va a permitir grabar una vez que activemos el botón de Record. Y esto lo podemos hacer con cualquier tipo de señal CB. Puede ser un stop switch, puede ser un botón, una señal MIDI u otras. La pantalla nos va a mostrar qué se está grabando dentro de Soya, pero el módulo por sí solo no nos permite monitorear. Entonces lo que tendríamos que hacer es conectar no solo las salidas del módulo de sampler a las salidas de audio, sino también la fuente original para que escuchemos exactamente qué es lo que se está grabando mientras se graba.
Si presionan Record, Playback, Start o Length, podrán ver en la pantalla la forma de onda o la duración del archivo. Si no, solo tendrán una línea recta y en la parte de abajo dirá 0 milisegundos. ¿Cómo reproducir un sample? Para reproducir lo que se grabó en el sampler o el archivo WAV que importaron, es necesario activar el playback, y esto también es con una señal CB, como vimos, stomp switch, botones, MIDI u otras. La forma en la que se reproduzca este sample va a depender de la configuración del módulo. Si está en trigger, que es la configuración predeterminada, el sampler simplemente se reproducirá hasta llegar a su final. Con la opción gate se va a reproducir siempre y cuando esté recibiendo esa señal. Digamos, un LFO cuadrado envía la señal alta, se reproduce el sample y una vez que vuelve a bajar en automático deja de reproducirse. Y la opción loop funciona similar a gate. La diferencia es que siempre y cuando esté recibiendo esta señal se va a repetir en bucle lo que esté cargado en el sampler hasta que deje de recibir la señal. Mientras se reproduce el sample, pueden ver una pequeña línea en la pantalla de Soya que les permite saber en qué parte del sample o de la grabación va. Y en cualquiera de estos modos, si playback recibe una nueva señal, el sample se reiniciará. ¿Cómo definir el inicio y la duración de un sample? El parámetro start nos permite modificar el punto de inicio de la reproducción de nuestro sample. Y el parámetro length nos permite modificar la duración o por cuánto tiempo se reproducirá este sample. Cualquiera de estas dos modificaciones va a tomar efecto cuando volvamos a iniciar la reproducción. Es decir, que si tienen un sample cargado de 1 minuto y lo modifican, no se aplicará mientras se reproduce. Van a tener que volver a activar la reproducción del sample y entonces verán los cambios. Si mantienen presionada la perilla mientras realizan estos cambios, en la pantalla podrán ver un pequeño zoom en la forma de onda y hacer ajustes mucho más definidos. Speed, Pitch. Este parámetro, como dice su nombre, controla la velocidad y la tonalidad de un sample. Esto nos permite jugar con un sample, hacerlo más lento o más rápido, pero también nos permite hacer cosas más interesantes como crear sintetizadores o instrumentos basados en el sonido de ese sample en específico. La dirección del playback. Los samples se reproducen de forma normal, es decir, de inicio a fin, pero también tenemos la opción de ponerlos en reversa. Para hacer esto, entran al menú y activan el botón Reverse, de Off a On. Y podemos activarlo ya sea modificándolo con la perilla o con una señal CB. También recuerden que activar este tipo de opciones aumenta el uso de CPU de su parche. Salidas CB. Empress también agregó la opción CV Outputs. Activar esto agrega 2 salidas extras al módulo. Una es una señal de trigger que se activa al terminar la reproducción de un sample y cambia según modificamos el parámetro length. Si la reproducción está en reversa, esta salida se activará cuando llegue al inicio del sample. La otra salida CB sigue la posición durante la reproducción, es decir que el inicio del sample es 0 y el final es 1. Esto nos permite enviar señales un poco más complejas o ponernos un poco más creativos con lo que controlamos con dichas señales. Ahora unos datos extras antes de pasar a unos cuantos ejemplos. Para poder ver las formas de onda en la pantalla de Soya, este crea archivos WFP, uno por cada archivo WAV que esté en la tarjeta. Para ver estos archivos necesitan conectar su tarjeta a una computadora. Pueden borrarlos, pueden dejarlos, pero si los eliminan, cada que vuelvan a encender el pedal con esos samples o samples que no tienen su equivalente WFP, los va a volver a generar automáticamente. Si por alguna razón no los encuentra, pueden generarlos desde el mismo Soya. Y por último, por ahora no se pueden ni eliminar ni renombrar archivos, samples de su tarjeta en Soya o Euroburo. Esto lo van a tener que hacer sí o sí en sus computadoras. Ahora voy a mostrarles unos ejemplos utilizando el sampler para distintos tipos de patches. En este primer ejemplo tenemos el sampler como un instrumento, es decir, cargamos un sample ya sea de un sonido, de una nota, lo que sea, y lo convertimos en un instrumento que podemos tocar dentro de Soya, ya sea con el Keyboard Module o simplemente conectando un teclado MIDI como cualquier controlador. Esto se logra muy fácil. Simplemente tenemos que cargar el sampler, el sample que queremos tocar
y un keyboard module o un módulo de teclado que conectemos a este sampler. Vamos a conectar la salida de nota al pitch o velocidad del sampler y la salida de gate del teclado a la entrada de trigger de nuestro sampler. Yo lo uso en gate, pero pueden usarlo simplemente como trigger si ustedes quieren tocar las notas y que se reproduzcan hasta que terminen. El gate yo lo uso para que funcione como teclado. Entonces vamos a mostrar un poco de cómo funciona esto. Este patch es súper simple. Tenemos este sampler, como pueden ver aquí la forma de onda. Esa es la nota básica y es esto. Lo que hice fue exactamente lo que les dije. Puse el pitch hasta abajo, que es esto, el sampler pitch, speed pitch hasta abajo, y conecté el in switch, pero esto es porque cambian algunas cosas. Aquí pueden ver la forma más básica de tocar este sample. Ahora, este patch va a estar disponible en Patch Storage, pero les voy a explicar también de una vez cómo funciona un poco este patch en específico, porque el fundamento es el que les platiqué y es súper simple, pero aquí lo que estoy haciendo es, también tengo un secuenciador con 2 canales que me permite enviarlos a un in switch que me permite elegir entre el teclado y el secuenciador o una pseudo mezcla de ambos. Este va aquí al trigger o al lanzamiento del pitch del sampler. Esto me permite hacer esto. En este ejemplo lo que están viendo es que al momento de yo dejar de tocar, pero permitirle al LFO avanzar y darle un reloj al secuenciador, tenemos una información de nota y de trigger para las notas. Esto es configurable, entonces pueden hacer las melodías que ustedes quieran. Y podemos hacer otras mezclas. Si mantenemos encendido este botón que dice Select Lock, mientras está encendido, la última nota que se tocó es la que va a estar, digamos, atorada. No importa qué botón toque yo, va a ser la misma nota. Si activo el de al lado, le va a dar el reloj al secuenciador y avanzará. Pero también puedo apagar el lock y la secuencia se queda fija con una sola nota. Y puedo yo seleccionar la nota. Tienen de este lado su LFO, simplemente para marcar la velocidad del reloj. Y aquí tenemos un Value Module que está controlando la frecuencia de corte de un filtro. Esto porque aquí en la página de efectos tenemos un delay que va a este Hall Reverb, un reverb sencillo, que después pasa al vibrato para darle esta onda como de cinta, tape al mero final, y luego pasa a estos filtros. Estos filtros, como pueden ver, tienen control sobre la frecuencia de corte. Esto solo para tener control claro de qué tanto brillo o qué tan opaco queremos el sonido. Por ejemplo, voy a cerrar mucho más el filtro y le voy a dar play al secuenciador. Es muy oscuro. Si yo abro ese filtro, tenemos todo esto, incluso más.
Entonces se convierte en un instrumento bastante versátil que podemos tocar, improvisar o simplemente crear secuencias y enviarlas. Y lo divertido de esto es que si cambiamos el sample podemos cambiar totalmente las características o el sonido fundamental de este instrumento. Y este es InstruSample. Ahora les voy a platicar de Band Substitute, un parche muy especial. Este patch, como dice su nombre, es un sustituto de tu banda o de los miembros de tu banda. Inició como una idea para sustituir solo al baterista, entonces esta es la idea más básica: tener un ritmo. Esto es todo. Puedes programar tu batería con 4 sonidos de batería. Es simple el parche, pero se puede expandir, y esto me permitió agregar el uso de instrumentos externos y loopers para grabar. Lo interesante de este parche es que podemos cambiar el ritmo. Tenemos nuestro ritmo A y B, como suele ser en los grooveboxes tipo TR-8 de Roland. Simplemente aquí tenemos el reloj, el play, digamos, y restart o reinicio. Y al lado del LFO tenemos lo que viene siendo nuestro ritmo B o nuestro selector entre ritmo A y B. Cambia muy ligero este ejemplo, pero ahí está. Tenemos más controles que ahorita vamos a ver. En la segunda página o la página 1 tenemos el primer secuenciador. Es un secuenciador de 8 pasos, pero de 4 canales, uno por cada uno de los sonidos: el kick, la tarola, el hi-hat cerrado y el hi-hat abierto. Lo mismo para el secuenciador 2. Pueden ver que aquí abajo tenemos unos pequeños botoncitos que brillan. Esto es simplemente para hacer la selección. Y poder hacer el switch aquí. En la página 3 tenemos el mixer, si quieren editar un poco los volúmenes de cada uno de estos canales por separado. Y tenemos un pequeño compresor que a mí me permite, o al inicio estaba ahí para hacer que sonara más fuerte la batería, y les puede ser útil si quieren comprimir más su sonido, meter sonidos más sintéticos o los acústicos y hacerlos bien compactos. Pues ahí está ese compresor, ¿no? En la página 4 tenemos los samplers. Están cargados con los sonidos de batería. Estos samples están incluidos a la hora de descargar el patch, por si los quieren. Kick, tarola, hi-hat abierto y hi-hat cerrado. Eso es todo lo que hay aquí. En la siguiente página tenemos los in-switches. Esto es para controlar qué secuencia está recibiendo el in-switch, pero cuál envía. Más bien, está recibiendo ambas secuencias del 1 y 2, pero selecciona cuál estamos enviando al sampler y así reproducir en ese ritmo o con ese ritmo los samples. Es muy sencillo, muy fácil de usar. La configuración realmente no se tiene que cambiar, solo los samples y los ritmos. Y en la página 6 tenemos el sonido externo, el audio externo, que tiene la entrada izquierda activada. Tengo aquí mi Gibson Les Paul conectada a este plate reverb, que después pasa a un VCA en estéreo porque lo estamos enviando a 2 loopers. En este caso tenemos este primer looper que sirve para grabar como una base o idea, ahorita verán. Y tenemos en la siguiente página, la 6 o 7 más bien, el looper 2, que sirve para grabar una octava abajo. Esto sirve para crear algunos bajos y demás. Si nos vamos a la primera página, tenemos, o a la página 0, que es la de control, tenemos aquí el control de reverb, es la mezcla del reverb. Y tenemos aquí este control que es el audio externo. Si yo toco esto, no escuchan, pero si yo lo aumento, ahí está.
Y lo interesante es que podemos cambiar el ritmo, pero también tenemos controles para grabar los loopers. Tenemos, por ejemplo, aquí en este botón el record para el primer looper, que como pueden ver está en reversa, pero eso se puede cambiar. Ahí está. Podemos mutearlo o desmutearlo y aún así podemos seguir tocando sobre todo lo que está sucediendo en el patch. Ahora, lo interesante de esto es lo siguiente. Ponerlo en reversa y podemos después grabar un bajo. Para eso tenemos el mute del segundo looper, que es básicamente el mute del bajo, y tenemos el record del bajo. Obviamente aquí estamos fuera de tiempo, es más fácil tener ambas dos manos ahí. Supongamos que está bien grabado. Y pues básicamente ese es Band Substitute, excelente para grabar ideas o simplemente tener un groovebox con el cual podamos practicar escalas, acordes, cambios. Y poder jugar con las cantidades de reverb. Y obviamente este patch funciona mucho mejor si tenemos alguna señal de efectos para nuestro instrumento externo o poder conectar un micrófono y cantar sobre algún groove. También voy a mencionarlo aquí, aunque no sé si estará disponible cuando salga este video. Tengo este patch que es básicamente lo mismo, pero todo, al igual que estar conectado a la salida de audio, está conectado a este patch, a este sampler,
en el que podemos resamplear lo que estamos tocando. Podemos regrabar y volver a tocar y cambiar la velocidad. Este patch está en trabajos, entonces en construcción, entonces espero pronto también lanzarlo, si no es que está saliendo junto con este video. Y ahora tenemos el 4-Track Player, que es una versión trabajada de mi patch original, La Belleza Sub, que usé para una presentación en Luxemburgo el pasado octubre junto con Stanislas. Entonces les voy a mostrar en el patch que yo utilicé en esa ocasión cómo funciona, y ahorita pasamos a la versión que ustedes pueden descargar con los extras que trae. Entonces es muy simple, se llama 4-Track Player o 4-Sample Player porque nos permite cargar 4 samples, 4 pistas, 4 de lo que sea y reproducirlo. Tenemos aquí los 4 samplers, 1, 2, 3 y 4 en la página 1 o la segunda página. Tenemos efectos y mixer, que es simplemente hacia donde va el sonido de los samplers. Y tenemos el device control, que es simplemente para encender y apagar este parche desde la matrix en la página 0, que es mi página de controles. Después tenemos muy sencillamente 4 píxeles que nos permite saber cuáles son las columnas de nuestro player. Tenemos aquí mute. Son 4 botones de mute para cada pista, o sea, uno para cada pista. Y tenemos entre estos la reproducción. Ahora yo lo tengo como trigger y se activa el sample y se reproduce hasta terminar. Esto por la forma en la que yo me presenté, digamos, en esa ocasión, que les voy a poner por aquí un video, o después de esto un video. Y lo que hice fue reproducir los tracks, pero yo quería poder activar la reversa de ese mismo sample de audio. Y tengo también este pixel al final que me permite, es momentáneo, cuando lo estoy presionando, mandar todo al reverb y maximizar el reverb. Entonces les voy a poner o a tocar un pequeño ejemplo. Vamos a hacerlo con la pista 1, que es La Belleza como error, si no me equivoco. Puedo ver aquí. Sí. Y si yo tengo esto desactivado, no van a escuchar nada. Ahí ya está. Pero si lo activo, ya se está reproduciendo. Entonces lo voy a reiniciar. Ahí se reinicia, y lo que puedo hacer es ponerlo en reversa. Es la misma pista pero en reversa. Esto es simplemente para tener un poco para jugar mientras utilizamos este patch en vivo, experimentando, creando nuevas ideas. Y ahora lo voy a mandar todo al reverb. Se ahoga todo en reverb, y realmente el objetivo de este patch es que pues experimentemos con ideas, o simplemente tengamos, digamos, un mixer en el que podemos cargar un pequeño 4-track en el que podemos cargar pistas con las cuales tocar o interpretar en vivo. Vamos a pasar rápido al 4-track player, que es básicamente lo mismo, como pueden ver. Y la única diferencia es que tenemos 2 controles extras, porque al final de la señal hay un vibrato. Esto para darle una onda de cassette y que tenga el vibrato de la cinta al mero final. Hay mejores formas de hacer esto. Yo quería una salida rápida y funcional para ustedes. Tenemos exactamente los mismos controles: el reverb al máximo, las reversas, los mutes, las columnas para saber
en qué pista estamos y para tocar los samples. En este caso el patch no trae samples, pero pueden cargar ustedes lo que ustedes quieran. Son los mismos 4 samplers, los efectos y el mixer, y eso es todo. Va a la salida del audio y ese es 4-Track Player, nacido de el patch que usé para tocar en vivo en Luxemburgo hace unos meses y que me sirvió para crear estos parches mientras estábamos en las pruebas beta de este módulo excelentísimo que todos esperábamos. Entonces, si ustedes están usándolo de una mejor manera, excelente, déjenmelo en los comentarios porque quiero saber cómo lo está usando la gente. Y pues ese es 4-Track Player. Y pues ese fue el video explicándoles cómo utilizar y mostrándoles cómo he utilizado yo el módulo de sampler para el Soya y el Euroburó. Como les dije, estos patches van a estar disponibles en Patch Storage al momento de este video. Van a estar los links en la descripción. Entonces, si les gustan, vayan y descárguenlos. Algunos de ellos ya traen sus samples, pero pueden cargar los que ustedes quieran también. Dejen su like si les gustó y nos vemos en el siguiente video. También voy a subir estos patches por separado como videos individuales para quienes solo quieran descargar los patches. Nos vemos en el siguiente y sigan sonando. Bye.